Chile ya son 8 de la noche, nos dicen por acá. Saludos de Bogotá también. Un besito para todos. Están muy activos y eso me gusta, porque quiere decir, doctor, que usted va a tener bastantes preguntas que responder. Tiene unas láminas extraordinarias, porque ya vi todo el material, está fabuloso. Hoy el doctor Oscar Montoya va a estar con fotografía forense aplicada, medio de apoyo a la investigación criminal en el descubrimiento de la verdad. Y esa persona que está ahí, que ustedes ven ahí en ese flyer, es el mismísimo doctor. Es parte del trabajo que él mismo realiza. Así que ustedes se van a dar un banquete con toda la información que les trae el día de hoy en esta masterclass. Así es que para mí es un verdadero placer hoy desde Colombia a saludar al doctor Oscar Montoya. Así que bienvenido, doctor. Cuando usted quiera dispone de las cámaras. Muchas gracias y un saludo muy especial para todos por la acogida. Me siento muy feliz, muy feliz. Quiero mucho a los mexicanos. Espero que ahora en el mes de abril del 2022 estaré viajando para allá a dictar unos cursos. Ya mis libros afortunadamente ya están en México, están en Aguascalientes. Por quien quiera adquirirlos, pues se puede comunicar conmigo para darle el enlace de la persona que lo tiene Doctor, en un instituto. doctor, me indica que se está escuchando muy bajito y ciertamente yo también lo estoy escuchando muy bajito por ahí. Me está haciendo Yoveli que sí, sí, sí. Y ya por acá, sí, ya estamos escuchando, ya le estamos diciendo al doctor, tranquilo que ya lo vamos a solucionar. Antes de continuar, Eilis dice saludos desde mi bella Venezuela. Ya me faltaba la gente de Venezuela que no nos habían mandado un saludo. Doctor, hable nuevamente para ver si lo escuchamos. Sí, nuevamente un saludo muy especial a todos. ¿Cómo me escuchan ahí? Pues sí, pero todavía está un poquito bajo. Vamos a ver si manteniendo el micrófono ahí donde lo tiene, podemos, ajá, Voy a tratar entonces de hablar así, mucho más duro. ¿Así por me escuchan? favor. Ahora Listo, sí, listo, mejor, claro mejor. que sí. Les voy a explicar la dinámica el día de hoy, doctor, antes de que usted vaya a comenzar y disponga de sus cámaras, y yo tenga que retirarme momentáneamente. El día de hoy buenas noches, Daisy de República Dominicana. Ya decía yo dónde está la gente de República Dominicana. Les voy a explicar más o menos la dinámica del día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos solamente 1 hora y media entre la hora de la ponencia del doctor y la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, hoy no les voy a dar la oportunidad de levantar la manito porque es una clase muy práctica, muy rápida, donde a ustedes se les da la oportunidad de conocernos y de que ustedes tengan un material valiosísimo. Entonces, todas las preguntas van a ser a través del chat. Así es que todo lo que ustedes tengan que consultar lo van a hacer a través del chat y yo los voy a ir leyendo ya al final y vamos consultando con el doctor para que él vaya respondiendo sus preguntas. Lógicamente que todas las preguntas, o por lo menos en su gran mayoría, se van a responder. Así es que, doctor, ahora sí, bienvenido. Muchísimas gracias por permitirme aclararles eso nada más. Bueno, nuevamente un saludo muy especial, Duri. Usted ya también lo había indicado. A esto verdaderamente es lo que yo me dedico, siendo abogado pues colombiano. De todas maneras, mi ocupación es técnico investigador de la Fiscalía General de la Nación, adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación. Mi Doctor, labor es procesar, ¿sí? ¿no se escucha? Mi labor, Ah, mi así labor es sí. procesar escenas de los hechos. Entonces, verdaderamente vamos a hablar desde la práctica, teniendo en cuenta siempre la normativa y los protocolos en el manejo del lugar de los hechos. Entonces, bienvenidos todos, espero les guste y ya usted me dirá al final las preguntas y con mucho gusto la vamos a responder. Vamos a ver si esto sí me funciona aquí rapidito para poder pasar las láminas. Mientras que me pasa, pues les cuento pues que la vida mía y la pasión mía es verdaderamente lo que hago. Es una pasión donde yo me levanto todos los días con mucho ánimo, dándole gracias a Dios que me tiene en un trabajo que me gusta realizar y fuera de eso me están pagando un salario. Eso es espectacular. Llevo 25 años en esta labor, entonces es muy grato para mí poder darles mis experiencias. Un momentico a ver que me pase la lámina, me quiere pasar.
Recuerden que estos sistemas no los han terminado de inventar. Bueno, ahí ya me está pasando. Fotografía forense aplicada. ¿Por qué aplicada? Porque vamos desde la práctica, vamos a hablar desde la práctica, yo les voy a explicar cómo es el tema de toda la fotografía y vamos a mostrar muchas láminas, espero que les guste, pues a mí realmente hago una penosa labor porque todos estos cadáveres, estos oxisos pues tienen sus dolientes, pero es una labor que hago con mucho cariño para poder llegar a la verdad, como precisamente decimos en el subtema, medio de apoyo en la investigación criminal, en el descubrimiento de la verdad, que es el objetivo principal cuando estamos hablando de la metodología de la Doctor, investigación. doctor, me indica Señora, que se sigue escuchando muy bajito. Vamos a tratar de ver si... A ver, doctor, me dice, hay un estudiante que dice que profesor grite, imagínese usted, profesor. no hay ningún problema, vamos a gritar entonces con mucho ánimo, ¿ok? ¿Me están escuchando ahí los gritos? Y si no, me dicen, vamos de pronto proyectando los temas que de todas maneras tenemos unos objetivos del tema, donde yo estoy seguro que todos los participantes van a entender el proceso de la fotografía en el lugar de los hechos, porque nos vamos a enmarcar más en el lugar de los hechos del homicidio como tal, teniendo en cuenta que podemos hablar de fotografía forense o fotografía judicial. Ahora con esta tecnología, pues lo que más usamos es fotografía y video. Ahí están los objetivos del tema. No sé, Duri, si usted pasa después las diapositivas, yo creo que sí. La bibliografía, pues ya dije que este es el último libro mío. Vuelvo y lo repito, muy pronto en Perú y en Venezuela, y es muy difícil mandarlos a otros países, pero hacemos el deber. Ahora más tarde dejo mi correo electrónico. Entonces, la fotografía como medio de apoyo en la investigación criminal es una técnica con la cual obtenemos la imagen más real del lugar de los hechos. Se hace esencial toda vez que ayuda a captar y a mostrar ese estado original de ese lugar del suceso, que para nosotros es el lugar de los hechos. Muchas veces puedo estar hablando de la normativa colombiana, pero voy a tratar de hacerlo a nivel internacional, que sabemos que la criminalística es a nivel internacional. Entonces, precisamente demostrar ese estado original en que se encontró el lugar del suceso, ofreciendo, claro que sí, unos registros tangibles y corroborativos. Para nosotros en Colombia, en nuestra ley, hablamos de elementos materiales probatorios y evidencia física. En otros países nos ponen a hablar de indicios o simplemente a nivel internacional hablamos de evidencias. Lo que implica que la fotografía no deja de ser y siempre va a estar como eslabón de la cadena de custodia. Precisamente esa fotografía tiene por objeto la fiel documentación de las evidencias. También describe personas, elementos y lugares, tal como son encontrados. ¿Cómo son encontrados? Después de uno hacer una verificación de cómo está el lugar de los hechos, así tengamos la certeza de que ese lugar de los hechos fue alterado, usted de todas maneras está encontrando esos elementos de esa manera. Y así es como los tenemos que fijar, tanto en fotografía como en planimetría o topografía forense y la narrativa descriptiva. Esta fotografía es un documento visual de la escena y sus características. Presentación de una historia lógica, o sea, no fuera lógica, también es cronológica. Tenemos que pensar nosotros que siempre tiene que ser el modo y el tiempo y el lugar de una manera clara, concreta y precisa, que cualquier persona que nos vaya a leer el documento donde se presentan las fotografías entienda esa historia que nosotros estamos contando. Claro, y para nosotros, toda esta presentación del informe nos sirve como evidencia demostrativa cuando vamos a juicio. Esto, claro, que tiene un alcance. El alcance es que aplica al lugar de los hechos, a los lugares relacionados. Recuerden que cuando nosotros clasificamos el lugar de los hechos, lo clasificamos en abierto, cerrado, móvil o mixto.
y yo he incursionado también diciendo que hay lugar de los hechos dentro del ciberespacio o hay lugar de los hechos de enlace. Más que todo, el lugar de los hechos de enlace es el lugar móvil, donde se pueden transportar elementos probatorios. Tiene un fundamento teórico como parte de la documentación en las diferentes diligencias judiciales. La fotografía se hace esencial, toda vez que ayuda a captar y a mostrar el estado original, vuelvo y repito, de cómo se encontró el lugar de los hechos. ¿Por qué se hace o por qué se fija el lugar de los hechos? Precisamente en Colombia hay un medio probatorio que se llama la inspección, nuevamente la reconstrucción. Cuando vamos a reconstruir un lugar de los hechos, se haga de una manera fiel de cómo encontramos ese lugar de los hechos. Son numerosas las aplicaciones que tiene la fotografía, pues precisamente muchas pequeñeces pasan inadvertidas a la luz de nuestros ojos. Yo sé que estamos hablando de fotografía, pero yo también utilizo mucho lo que es el video. Antes de empezar a tomar la fotografía, yo siempre hago un sondeo de 360 grados con el video. En el momento que se me haya pasado algo, yo utilizo el video precisamente para sacar de ahí fotografías. Porque dice que se escapan con precisión a un equipo fotográfico, sobre todo cuando estamos tomando fotografías de noche. Tomar fotografías de noche es muy complicado, pero ahora con la tecnología de las cámaras se nos hace más fácil. Es convirtiéndose su resultado en un documento fijo e inmutable, objetivo, imparcial, exacto y nítido, de valor incalculable en la investigación científica y criminal. Por eso se considera, con toda razón, el pilar fundamental en el proceso investigativo. Sabemos que en todos nuestros países, pues la parte normativa la tenemos desde la Constitución como máxima norma de normas. Tenemos nuestros códigos penales, códigos de procedimientos penales, manuales de cadena de custodia, manuales de policía judicial, guías y protocolos en ese manejo del lugar de los hechos. Siempre tenemos que estar guiados por ellos. Les voy a hablar un poquitico para que sepan que en Colombia, de todas maneras, existe un artículo del Código de Procedimiento Penal que nos habla de la inspección al lugar del hecho. Y sencillamente nos dice que después de haber encontrado el elemento, de haberlo numerado y de haber hecho todo el procesamiento de ese elemento, antes de ser recogido para someterlo a cadena de custodia, se debe fijar mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico. Nos están dejando abierta la tecnología. Y claro, y se levantará el respectivo plan. Ahora, les había hablado de los medios de conocimiento o los medios de prueba en Colombia, que son 4. Es la prueba testimonial, es la prueba pericial y la fotografía es la prueba documental. Ya también les había dicho de la prueba de inspección. Y claro, nosotros tenemos una serie de elementos probatorios o evidencia física que es lo que buscamos realmente en el lugar de los hechos. Y claro, nunca podemos violar el ordenamiento jurídico, porque es claro que nosotros debemos de realizar nuestras actuaciones, debemos de meterlas en un proceso que sea legítimo. Las fotografías que se deben de incluir en la documentación del lugar de los hechos sencillamente son que muestre las relaciones del lugar de los hechos con sus alrededores, de la multitud de personas. De una vez les voy a decir por qué, y sobre todo de la multitud de personas cuando yo hago el video o cuando tomo las fotos panorámicas. Por experiencia, muchas veces al tiempo, a los 15 o a los 20 días, cuando el investigador de programa metodológico, cuando ya está trabajando una orden de trabajo, empieza a entrevistar personas, estas personas testigos de los hechos nos van a decir que en ese lugar de los hechos estaba el agresor o el victimario,
Entonces es muy bueno mostrar las fotografías o los videos para que nos indiquen quién es el victimario, quién fue el agresor de esos hechos. Por eso es la importante de la multitud de las personas. Tomar todo el lugar de los hechos, de lo general a específico. Por ejemplo, en México nos hablan del sistema embudo, arriba y hacia abajo. Vamos, de lo general a lo particular. Y de las áreas y sitios contiguos. ¿Para mirar qué? Para mirar rutas de entrada, tanto de los agresores como de la víctima, y las rutas de escape de esos agresores. Si es posible, y eso lo trata de uno hacer en el lugar de los hechos, de poder fijar una fotografía desde una vista de un nivel más alto, lo debemos de hacer. Cuando la ley nos deja en un espacio y nos dice que la fotografía también la podemos fijar con otros medios tecnológicos, pues ahora ya se están usando los drones. En Colombia todavía en esta clase de diligencias no la estamos usando, pero seguramente ese va a ser el futuro. Cuando estamos en inspección a cadáver, se debe tomar fotografías desde la entrada del sitio hasta donde se encuentra el cadáver. Y cuando llegamos al cadáver, debemos de tomar 2 vistas del cuerpo completo. Ya después vamos a tomar fotografías, primero las panorámicas, después fotografías de plano general, plano medio y primer plano de todas las evidencias. Yo se les voy a explicar paso por paso. Además, no importa si el cuerpo fue movido, pues debemos de tomar la fotografía de la ubicación original, que nos digan los testigos dónde había quedado ese cuerpo. El proceso, yo digo que es muy simple, pero el proceso es de observación de ese lugar, de un análisis, y precisamente la fijación es la fotografía, la narrativa y la topografía, para después llegar a un procedimiento en nuestras oficinas con un computador y poder tener un formato para empezar a presentar las fotografías que sí, dígame. Ajá, no se baja el micrófono porque lo empezamos a escuchar bajito, 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 bajito. ¿Qué será, Dios mío bendito? Pero bueno, vamos a tratar aquí de hacerlo. No me lo voy a bajar, lo voy a bajar aquí de frente. Ok. Entonces, el procedimiento pues de poder positivizar la fotografía en nuestro computador para hacer la presentación en un orden cronológico y poderlo presentar o entregárselo al fiscal que está dirigiendo la investigación para que él después que vaya a programa metodológico y si tiene unos indiciados conocidos, pues poderlo llevar a juicio. No sé si ustedes saben, pero yo soy también experto en hechos de tránsito, inclusive aquí en el instituto, pues hemos ya dictado varias charlas y varios cursos sobre accidentes de tránsito, entonces no podía dejar aparte un poquitico la secuencia que tiene la fotografía en su estructura respecto a los accidentes de tránsito. Es importante y seguramente todos los falladores van a tener en cuenta y muy importante para ellos poder visualizar la posición final de los vehículos implicados, los elementos cuya posición pueden ser previsiblemente modificadas. Las personas que tienen accidentes de tránsito y tienen mucha experiencia siempre quieren mover los vehículos, moverlos de su posición final, precisamente porque se hace más gravoso para la persona que está analizando los hechos poder determinar verdaderamente qué fue lo que pasó. Si hay huellas de neumáticos o huellas de llantas, hay que fijarlas. Los restos que sean del punto de colisión, hay que buscar siempre el punto de colisión. Y el punto de colisión se puede determinar de pronto con rastros o vestigios que se hayan desprendido de los vehículos. Otras marcas en la calzada o en la vía, como huellas de arrastre, como partes de las farolas, de los retrovisores, de las direccionales. Y elementos de los vehículos proyectados a distancia como consecuencia
consecuencia del accidente. Información fotografiada a posterior. Entonces, precisamente tenemos esa panorámica general del lugar. Nosotros tenemos que fijar si con la dirección en la que venían los vehículos había restricción de la visibilidad. Muchas veces hay restricción por casetas, por árboles, por los mismos vehículos que están estacionados. Eso es muy importante fijarlo en la fotografía. Los daños a los vehículos es fundamental. No solamente el daño en el hundimiento, en su profundidad o en su extensión, sino también en la dirección en la que fue realizado ese daño. Daños a otros objetos fijos, localización de las señales de tránsito, tanto las señales de tránsito, las que son verticales como las que están dibujadas en el piso. Es muy importante. Es importante resaltar que la fotografía panorámica debe ser inmediata para saber los factores climáticos. Eso también hace inferencia. Si se cree que hay un desperfecto no producido por el accidente, anotarlos y localizarlos. Eso es muy importante dentro del análisis que se hace dentro del eslabón de la cadena de custodia. ¿En qué sentido? En que hay algo que se llama capacidad demostrativa. No todo lo que está en el lugar de los hechos son evidencias. Eso lo tenemos que analizar muy bien y poder diferenciar qué son evidencias y qué son bienes de la persona. La información básica que debe ser fotografiada sencillamente es que se debe procurar que las fotografías sirvan para probar y registrar hechos observables en los que poder basar juicios para la reconstrucción del accidente de tránsito. Y estos son, nuevamente lo repito, es muy importante la posición final de los vehículos después de la colisión y la orientación de los mismos, las huellas que hayan en el piso, esos mismos restos y las huellas en el punto estimado de colisión. Ah, mire esta panorámica tan buena o visual. La panorámica o visual de la que disponía el conductor al aproximarse al lugar del accidente. Cuando nosotros hablamos de la fotografía en Colombia, pues la fotografía en Colombia tiene unos protocolos especiales, pero sencillamente nos habla solamente de la fotografía panorámica, la fotografía de plano general, plano medio, primer plano, primer plano. Fotografía de perspectiva, la habla muy poquito, pero es muy importante en tránsito. La fotografía de la sábana de evidencias, de la sábana de pertenencias. Pero, por ejemplo, ahora que tenemos tanta tecnología con las redes sociales, no nos está hablando de la fotografía de las redes sociales. Porque no sé si en sus países ya hay, con las redes sociales, hay grupos en los cuales dan la información, inclusive de inmediato, de los hechos violentos que ocurren en determinada ciudad. Dejando aparte eso, existe para nosotros manejamos formatos de policía judicial, lo que en México son los IPH, los informes policiales homologados, porque esta es la manera de poder comunicarse el investigador con el señor fiscal, poderle darle un informe ordenado bajo los formatos de policía judicial. Este formato de policía judicial, por ejemplo, que se llama claqueta, es sencillamente de información y para poder buscar un espacio en nuestra cámara. Pues nosotros sencillamente en la función que hacemos desde el Estado, como funcionarios del Estado, como funcionarios de la Fiscalía, como funcionarios del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación, pues debemos de utilizar elementos profesionales. Entonces nosotros realmente contamos con cámaras profesionales o semiprofesionales. Aquí utilizamos y nos gusta mucho la marca Canon. Entonces, dentro de ese espacio que existe en la cámara con una memoria,
debemos de buscarle un espacio y precisamente la claqueta es para eso, donde hay una información de un número único en noticia criminal o un número de carpeta con la cual este proceso se va a identificar siempre. Nosotros en Colombia tenemos departamentos y tenemos municipios. Colocamos el lugar donde estamos. Tenemos una fecha de inicio y una hora. Un fiscal que nos está dirigiendo la diligencia. Un lugar de los hechos. Una entidad de policía judicial. Una unidad de policía judicial, que es el Grupo de Inspección Técnica Cadáver, y un servidor. O él es el que está tomando la fotografía. Inicialmente nosotros llenamos esta información y tomamos una fotografía a esta claqueta y ahí abrimos el espacio en la cámara donde va a quedar totalmente guardadita las imágenes que vamos a tomar de todo el procesamiento de ese lugar de los hechos. Y ya al final, cuando creemos que hemos terminado, lo que hacemos es colocar la fecha final y la hora final de la diligencia. Y le tomamos esa fotografía y ahí inmediatamente cerramos el espacio en la cámara como tal. Todo esto se hace con el objetivo de lo que llamamos la legitimidad y la autenticidad. Este es un resumencito, pero ya les voy a explicar uno por uno qué son las fotografías panorámicas, las de plano general, plano medio, primer plano, y cuándo debemos de utilizar el testigómetro. Sencillamente las fotografías panorámicas son fotografías que llamamos de larga distancia. Nosotros cuando llegamos al lugar de los hechos, nosotros debemos de siempre poder determinar el norte magnético, saber dónde estamos para poder tomar esas fotografías en los sentidos geográficos. A mí, por experiencia, me gusta iniciar con la fotografía siempre mirando al norte. Entonces, esa fotografía panorámica que aborda todo el lugar de los hechos sería en sentido norte, perdón, en el sentido sur-norte. Después me dirijo hacia el norte, le doy la espalda al norte y tomaría la fotografía norte-sur. Después me voy al oriente, oriente-occidente y después occidente-oriente. En muy pocos lugares se puede estar perdiendo cualquier sentido geográfico porque tenemos alguna barrera. Hace unos días estuve capacitando unos agentes de tránsito de un municipio y montamos una escena y casi nos dio perdida oriente-occidente y occidente-oriente porque nos estaba obstaculizando el vehículo. Entonces la teoría de esas panorámicas es permite ubicar o localizar el lugar de los hechos en su entorno dentro de un contexto geográfico, por lo que se debe realizar en lo posible dentro de los 4 puntos cardinales. Las panorámicas enmarcan el lugar de los hechos y sus alrededores. Ahí tenemos unos ejemplos reales de la vida real. El occiso se encontraba dentro del vehículo amarillo, que para Colombia eso es un taxi. Ese sentido, les voy a decir ese sentido, la primera fotografía es el sentido occidente-oriente y la otra es oriente-occidente. Aquí ya vamos a tener lo que es sur-norte y norte-sur. ¿Qué podemos observar de ahí? Observamos el vehículo. De pronto no observamos casi el cuerpo, pues el cuerpo está en las sillas traseras, pero también observamos que observamos la vía pública, observamos las residencias donde son futuros testigos. A cada casa de esa tenemos que ir a preguntar qué saben de esos hechos.
a qué horas se estacionó ese vehículo, si vieron salir a personas de ese vehículo y muchas cosas más dentro de la metodología de la investigación. Dígame si me están escuchando bien, al menos con la cabeza. Mejor, mejor. Sí, doctor, mientras nos baje el micrófono ahí, lo estamos escuchando perfecto. No se preocupe que yo no lo bajo. Estas fotografías no son fotografías que nosotros fijamos. Estas fotografías las fijan los periodistas de nuestra ciudad y nos las regalan. Precisamente yo la utilizo para la parte académica, para que observen. Pues estamos hablando de fotografía. Yo, por ejemplo, aquí donde pongo el cursor, esta fotografía estoy aquí fijando rastros de sangre, muy importante para la investigación, ¿sí? Esta telita, pues, muerta la tenía envuelta en el cuello, ya que lo habían degollado, pero habían tapado la herida para que no saliera tanta sangre del vehículo. Cuando hablamos de inspección a cadáver, es no inspeccionarlo con los ojos. Hay que tocarlo, hay que voltearlo. Lo que no podemos hacer es desnudarlo, pero sí vamos a hacer una buena inspección. Voltearlo para mirar su dorso, para mirar su abdomen, su tórax, a ver qué signos de violencia tienen. Ahora con otras clases de planos, pues vamos a mirar que hay un plano que es el plano medio y el primer plano, precisamente para fijarle las heridas o los signos de violencia. Este es otro caso como tal, donde tenemos el ejemplo de las panorámicas, fotografías bien amplias para poder mirar todo el entorno de ese lugar de los hechos. Ay, espere. Bien pueda, tómela, Joeli. Tómela bien pueda. Listo. Esta fotografía de perspectiva casi no la explican los protocolos, pero la fotografía de perspectiva se utiliza mucho cuando vamos a hacer trayectorias balísticas. Ustedes saben que la balística pues se compone de balística interior, balística exterior y balística de efectos. Y en esa balística de efectos nos habla de trayectorias y precisamente esas perspectivas de dónde salió el proyectil y dónde está impactando. También se utiliza mucho precisamente en los hechos de tránsito. Cuando tenemos dos vehículos, y aquí con la fotografía pues lo voy a explicar mucho mejor. En la fotografía donde tengo el cursor, dígame si están viendo el cursor que lo estoy moviendo. Dígame así con la cabecita, ¿sí? Eso, Chantal. Aquí donde está el cursor hay una huella de arrastre. Haciendo el análisis del lugar de los hechos, aquí fue donde inicialmente la motocicleta que está aquí, fue donde cayó lateral izquierdo y con los descansapiés empieza a hacer esa huella de arrastre. Entonces yo por eso aquí me agacho y tomo una fotografía donde me va a mostrar la perspectiva de aquí hasta aquí es el vehículo, que fue donde colisionó. Mire la otra fotografía y aquí este cursor es al contrario, donde tuvo su impacto inicial. Mire esa trayectoria que hizo. ¿Sí? A eso me refiero con la perspectiva. Mire que eso tuvo que ser a mucha velocidad, con piso húmedo y de noche. Este era el acompañante, el que iba atrás. Fue tanto el impacto que quedó por debajo. La fotografía de plano general, por ejemplo, en este caso, aquí encontramos en esta carretilla, encontramos dos cuerpos envueltos en bolsas. El plano general es el estado en que se encontró el lugar de los hechos, también con el acordonamiento, la presencia de personas dentro del área de protección, presencia de curiosos, entre otros.
Así precisamente como en las entradas del sitio, cuando el lugar de los hechos sea un inmueble, se tendrá un especial cuidado en registrar todas las rutas de acceso. Y aquí hay una fotografía que se llama la fotografía de intrusión. No deja de ser complicado dedicarles esta charla de fotografía aplicada, ya que es un tema muy extenso, pero bueno, esto lo vamos a hacer en esta horita y media. Si se trata de campo abierto, se realizan las tomas desde los puntos cardinales, como ya les había dicho. No es lo mismo que la panorámica, pero tiene algo parecido. Fotografías de plano medio. Estas ya permiten correlacionar las evidencias con el lugar de los hechos y precisamente con ellas mismas, incluidos daños a bienes, vehículos, muebles, paredes, lesiones, entre muchos. Precisamente con esta fotografía se busca, la transición de un elemento a otro para que el registro de cada uno de ellos no sea aislado. Entonces, mire que en esta fotografía, yo teniendo aquí un video de la muerte del muchacho, me pareció importante esto. Pues tenemos al cuerpo como dos, pero aquí el 3 sería un proyectil o un fragmento de proyectil. En esta otra fotografía que me está mostrando esta ventana es porque dentro de la habitación quedó el occiso y quedó en una posición como si se quisiera salir por la ventana, quería huir por ahí para evitar su muerte. Y precisamente, pues él tenía guardado esta parte o esta silla aquí para salir rápidamente. Todo eso es importante. Esta fotografía tiene relación con esta. Mire cómo quedó el occiso aquí, bregando a salir por la ventana. Ejemplos de planos medios. ¿Qué queremos o cuál es el objeto de este plano medio? Que nos muestre la parte anatómica de la herida o de la lesión. Porque después de haber tomado este plano medio, pues vamos a tomar el primer plano, donde ya vamos a acercar mucho más la cámara para tomar las características de esa herida. Otro ejemplo. Esta es la teoría o la definición. Son tomas que ilustran el primer plano. Son tomas que ilustran las características generales de las evidencias. Tiene que ver la forma, el color y el tamaño. Aquí, en el primer plano, siempre vamos a utilizar testigo métrico. Precisamente esto es para obtener un mejor registro de los elementos que se encuentran en lugares de difícil acceso visual. Eso nos pasa mucho. Cuando estamos en sitios cerrados, por ejemplo, debajo de las camas, debajo de los muebles, pues es difícil observarlos. Nosotros podemos tomar una fotografía, mostrar que ahí está el elemento, pero si no se ve bien, podemos sacar ese elemento para después registrarlo en el lugar adecuado. Y ahí les traigo este ejemplo. Teníamos unos cartuchos dentro de ese ladrillo, pues muy difícil fijarlos respecto al plano medio o al primer plano. Pues se fija fotográficamente dónde los hallamos, se sacan y después le tomamos la fotografía de primer o de primer plano. En el primer plano ya son acercamientos o detalles. También se debe utilizar testigo métrico. Ahí tenemos esos ejemplos. Primerísimos planos ilustran las características únicas
para la identificación e individualización de los elementos o las evidencias o los indicios respecto a la morfología, a la forma de esas heridas. También puede ser las marcas de percusión de las vainillas, números de serie o leyenda que hay en el culote de una vainilla, o cuando tenemos que fijar un código de barras o unas huellas. Las tomas de primeros y primerísimos planos deben de realizarse bajo las siguientes condiciones. Entonces, mire que les dije, siempre utilizar testigo métrico. Y ese testigo métrico tiene que ser del tamaño en el cual debe superar el elemento. Y la ubicación de la cámara. Ojo con estos muchachos, si ustedes se van a dedicar a esto, o ya se dedican, o tenemos aquí abogados, o tenemos gente muy especialista en sus países respecto a la criminalística. La cámara debe ir siempre en 90 grados, porque si usted toma la fotografía en 45, puede haber distorsión. Aquí tenemos ejemplos de signos de violencia. Esto es por arma de fuego. No importa que el testigo esté lleno de sangre, pero si tiene muchas heridas, pues tiene que estar lleno de sangre. Pero recuerden que estos testigos médicos son desechables. Otro ejemplo. Mire, por ejemplo, aquí es un ejemplo muy palpable. Nosotros fijamos en un plano medio cuál es la parte anatómica de esta herida. Si no tenemos esta y vamos a mostrar esta sola herida, vamos a quedar muy confundidos. ¿Qué parte del cuerpo es esa? Muy complicado. Por eso se debe tomar primero este plano medio, porque vamos a decir, este lugar es en los gemelos de la pierna, un gemelo de la pierna, y aquí pues ya vamos a tener mucho más detalles. Lo mismo, por ejemplo, con estas dos de abajo. Si vamos a tomar primero esta foto, pues tenemos que ser muy observadores para decir, bueno, esta es la correa y esta es la villa de la correa y esa es la parte abdominal derecha. No, es más fácil tomar la parte anatómica. Precisamente estamos referenciando la correa del pantalón y el pantalón, donde está el ombligo. Y aquí podemos determinar pues la ubicación exacta de la herida. Esto es un ejemplo de la leyenda del culote de una vainilla. Realmente las cámaras de ahora son muy nítidas, nos dice la leyenda. Ahora, por ejemplo, en Colombia tenemos cartuchos que vienen de Venezuela, que vienen de Brasil, el colombiano que es el Indumil, tenemos de Israel, tenemos de Afganistán, tenemos material bélico de muchos países. De huellas, de seriados de armas de fuego, de placas de los vehículos. Aquí, por ejemplo, esta referencia a esta placa en Colombia, en este borde está la empresa, la cual fabrica la plaza, y en el otro borde hay un sellito del Ministerio del Transporte en Colombia. Entonces, ahí podemos hacer esta placa porque es chimba, pues no es verídica, por eso tratan de hacer la marca, pero realmente no se ve nada. Hay otra fotografía que se llama la morfofacial. No sé, Duri, si está por ahí, si tienen alguna pregunta inicial o las dejamos todas para el final. Al final, doctor, al final, porque también en Instagram están haciendo algunas consultas y las estoy anotando. Entonces, al final, mejor, y para quienes, Yubeli, que estás tomándole fotos, todo ese material nosotros lo podemos hacer llegar a través de tu administrador de grupo. Solamente tienes que esperarte hasta el final porque se entrega el PDF completo de la presentación del día de hoy. Pero tranquilo que ya eso lo vamos a decir al final. Listo, correcto. Porque los veo, recordar que los veo tan calladitos ahí, pero sabemos que están entendiendo este cuento. Afortunadamente, a mí me preocupa
Como uno está enseñado en las clases ya nuevamente presenciales a que estén preguntando, y a mí me gusta que pregunten de todo y resolver todo de una, pero bueno, no importa. Ya van a salir las preguntas, doctor, tranquilo. Tranquila. Bueno, señora. La fotografía morfofacial precisamente es para poder determinar la forma del rostro del occiso. Precisamente toma esas características morfocromáticas de forma y de color del rostro. Y no solamente se utiliza en identificación de personas muertas, sino también de personas vivas cuando le vamos a hacer la reseña a una persona que hemos capturado. Inclusive cuando la persona muerta no está identificada preliminarmente, nosotros, aparte de que le vamos a tomar una fotografía de frente, también le vamos a tomar fotografías de los perfiles. Ahí tenemos estos ejemplos. La de la reseña. Lo que ya les había contado ahora, fotografía de sábana de las pertenencias se deben de realizar. Fotografía de la sábana de las evidencias, ya están embaladas y rotuladas. Aquí, por ejemplo, de las pertenencias en el lugar de los hechos, es muy importante. A mí me gusta mucho tomar estas fotografías, porque no sé si en todos los países la gente cree que nosotros los que trabajamos para la ley somos delincuentes, y delincuentes no somos. Trabajamos de una manera muy transparente. Esta fotografía, por ejemplo, en los protocolos no está la fotografía de los testigos. Esto lo saca uno por experiencia cuando va a juicio, cuando hay testigos. Los abogados de la defensa siempre tratan de desvirtuar la credibilidad del testigo respecto a la visión. Inclusive preguntan que si usan gafas o lentes para poder desacreditar esa observación que hizo sobre una persona. Entonces a mí me gusta siempre tomar fotografías donde estaba el testigo hacia el lugar de los hechos y después irme dónde es el lugar de los hechos hacia donde estaba el testigo. Y al compañero que está haciendo el plano fotográfico siempre lo digo, hágame el favor y me toma la distancia en metros. ¿Cuántos metros hay de ahí hasta donde observó el testigo? Para que tengan en cuenta eso. Sencillamente la primera imagen mostrará el punto de vista del testigo. Y el punto de vista del testigo usted lo debe tomar la fotografía a la altura de los ojos de ese testigo. Y después se hace como ya les expliqué. Vamos hasta allá y tomamos al contrario. Este tipo de imágenes tienen por objeto dar credibilidad al testimonio del testigo en cuanto a lo que pudo haber visto y lo que definitivamente no pudo ver. Llegamos a otro cuento que, por la misma experiencia que yo le digo a ustedes, las redes sociales entonces en cada ciudad de cada país pues ya tienen grupos donde dan informaciones casi en vivo. Apenas la persona la acaban de matar hace 30 segundos y ya la gente está sacando los celulares, tomándoles fotos y tomándoles video, inmediatamente mandándolas por las redes sociales. Nosotros en el área de criminalística de aquí de Medellín, Colombia, estamos utilizando, al menos yo utilizo esa información, precisamente porque, ejemplo, cuando llegamos al lugar de los hechos, el cuerpo está de diferente manera de como en las redes está. Entonces nosotros ya no vamos a poner que el cuerpo está en una posición natural, sino que está en una posición artificial. Permítame, yo tomo por aquí una fotico, que me gusta esta publicidad. No le escuchamos, doctor. Sí, ya espere que me baje, espere un momentico, por favor. Bueno, ahora sí.
Entonces, sencillamente, todo lo que yo pueda abordar de las redes sociales, yo las cojo también y las explico en el informe y las pego en el álbum fotográfico, porque es importante esas redes sociales. Mire, gran ejemplo. Mire en la red social, mire cómo había quedado en la posición del occiso. Inclusive tenía el casco al lado. Cuando yo llego lo encuentro de esta manera y ya no encuentro ni el casco ni la moto en la que él estaba, ya la tenían por ahí parada. Y miren la contaminación hasta de la policía y de la gente que está como curiosos. Entonces, eso me sirve a mí. Este es otro ejemplo. Después de haber terminado la fotografía en el lugar de los hechos, entonces esa fotografía tiene que ir almacenada en un lugar que se llama una estación total, que queda a disposición de cualquier autoridad que la requiera. Como en Medellín existen tantos casos diarios, a nosotros de pronto no nos da el tiempo de poder realizar el álbum fotográfico de manera inmediata. Entonces nos dan unos días para realizar ese álbum y para que precisamente el señor fiscal solicite a la entidad donde o a la unidad donde tienen guardadas las fotografías y el álbum fotográfico. ¿Sí? Sin embargo, en el acta de inspección técnica cadáver, en el IPH, en el informe policial homologado, como en México, nosotros también pegamos las fotografías, no todas las fotografías, pero sí al menos las fotografías de la georreferenciación, las fotografías de las panorámicas, las fotografías del occiso, de los elementos y de los signos de violencia. Estoy hablando del acta de inspección técnica cadáver, esa acta es la que va para medicina legal, para que el médico forense, cuando está haciendo la necropsia, antes de hacerla, él se estudia esa acta para mirar por qué lado investigativo en la necropsia va a abordar. Este es un ejemplo de un álbum fotográfico. Para nosotros lo hacemos en un formato de policía judicial, está numerado como el 11, que se llama el informe de investigador de campo, y lo adecuamos como álbum fotográfico. Si ahora tenemos tiempo, les voy a mostrar algún álbum real para que ustedes se den cuenta la presentación tan espectacular que nosotros hacemos. Les cuento, yo por qué empecé a viajar a México o a todos los países con este cuento de la criminalística de campo, porque nosotros tenemos mucha experiencia, ya casi vamos a gustar 20 años con el nuevo sistema penal acusatorio, porque es del 2004. Tenemos mucha experiencia, entonces de otros países apenas están incursionando en el sistema penal oral acusatorio o han estado evolucionando, llevan muy poquiticos años. Entonces vienen aquí a Colombia a prepararse y vienen aquí precisamente al cuerpo técnico de investigación. Y como la segunda pasión mía es la docencia, pues allá los llevan a que nosotros los capacitemos y les parece tan grato todo ese profesionalismo que tenemos aquí en Colombia, que precisamente nos mandan a llamar a otros países para que los capacitemos. Esa es una historia muy chévere respecto, al menos lo que es con México, donde tengo grandes amigos mexicanos en Veracruz, en Tamaulipas, en Aguascalientes. El que quiera venir a Colombia, sino que me diga, nos ponemos en contacto, se viene para acá, se queda unos días, se va a trabajar conmigo y hace una buena pasantía. Cuando ustedes quieran. Ahora les dejo mi correo electrónico y mi número telefónico. Entonces, este es el álbum fotográfico, donde usted presenta las fotografías. Y hasta ahí es la charla, Duri. Entonces, no sé si vamos a empezar con las preguntas.